La ventisca rugía por la autopista como un ser vivo, con una temperatura de 28 grados bajo cero. A través de la ceguera blanca, una pequeña figura luchaba por avanzar. Una niña de 9 años, con lágrimas congeladas en las mejillas, tiraba desesperadamente de la manga del abrigo de su abuela. Martha Whitmore yacía desplomada en la nieve, boca abajo. Un enorme lobo blanco se había echado sobre sus frágiles hombros. La sangre, cuya sangre pintaba un rastro carmesí detrás de ellos, se extendía hacia la oscuridad. La anciana pesaba 44 kilogramos. El lobo pesaba 52 kilogramos. Ambos estaban muriendo. Por favor, abuela. Emma susurró la primera palabra que había pronunciado en 2 años, pero el viento se la llevó por completo. Detrás de ellas, 3 cachorros de lobo gemían, demasiado jóvenes para sobrevivir solos a la noche. Delante, en algún lugar de la impenetrable tormenta, estaba su hogar. A 3 kilómetros de distancia, los labios de Martha se movieron. Emma se inclinó hacia ella, esforzándose por oír. Un paso más, susurró su abuela. Luego, otro más. Deja un me gusta y comparte tus opiniones en los comentarios junto con la ciudad desde la que nos ves ahora. Continuemos con la historia. 6 meses antes de aquella noche helada, Martha Elaine Whitmore cumplió 72 años en silencio. Sin pasteles, sin películas, sin sombras, solo otra mañana más en la caravana Fleetwood del siglo XIX que temblaba con cada ráfaga de viento de Montana. Medía 1,27 y pesaba 40 kilogramos. Su cabello plateado estaba recogido en un moño que no había cambiado de estilo en 40 años. La artritis había curvado sus dedos en forma de garras permanentes, lo que hacía que las tareas sencillas, como abrir frascos de pastillas, abrocharse los abrigos o sostener tazas de café, se convirtieran en pequeñas guerras. La diabetes tipo 2 requería insulina que apenas podía permitirse. Su corazón había desarrollado un ritmo irregular, que los médicos calificaban de preocupante pero manejable, lo que en lenguaje médico significaba esperar lo mejor. Llevaba 4 meses de retraso en el pago del alquiler de la caravana. 200 dólares. La notificación de desahucio le daba 90 días. Sus ingresos mensuales eran de 847 dólares de la seguridad social. Después de la insulina, no le quedaba casi nada para comida, calefacción o su nieta de 9 años, que dormía en la habitación trasera. Martha llevaba viuda 22 años. Thomas, su marido, murió en un accidente forestal cuando se rompió un cable y un tronco de 2 toneladas cayó mal. Ella había sido enfermera del ejército durante la guerra de Vietnam y había visto morir a hombres de formas que aún la perseguían en sus sueños. Pero la muerte de Thomas, repentina, sin sentido, permanente, había roto algo en ella que nunca había llegado a arreglar del todo. Luego, su hijo David se alistó en el ejército en contra de sus deseos, aunque ella nunca lo dijo en voz alta. David fue enviado a Afganistán en 2022 y regresó a casa en 2020 en un ataúd cubierto con la bandera. A los 28 años, Martha enterró a su hijo y pensó que había enterrado su futuro. La esposa de David, Sarah, luchó contra el cáncer de mama durante 2 años después de eso. Martha vio como otra persona a la que amaba se consumía, sin poder hacer nada para evitarlo. Sarah murió en 2018, dejando atrás a una hija de 7 años llamada Emma Grace. Emma no había hablado desde el funeral de su madre, 27 meses de silencio. Se comunicaba a través de dibujos, lobos, siempre lobos, página tras página, de lobos blancos con ojos ámbar. Y a través de pequeños gestos, Martha había aprendido a leer como un segundo idioma. Martha tenía otra hija, Catherine, a la que no había visto en 10 años. Catherine se había marchado tras el funeral de David, diciendo cosas que no se podían deshacer. Siempre lo quisiste más a él. Esto es culpa tuya. No puedo volver a mirarte. Catherine se había mudado a Nueva York, se había casado con un banquero y había construido una vida en la que no había lugar para su madre. No enviaba tarjetas, no llamaba por teléfono, actuaba como si Martha hubiera muerto junto a David. Así que Martha crió a Emma sola. Las dos contra el mundo.
La anciana y la niña silenciosa en una caravana oxidada, contando centavos, racionando insulina, caminando 8 kilómetros hasta la clínica gratuita, porque la camioneta se había averiado hacía 3 años y seguía averiada. Algunas mañanas Martha se despertaba y no recordaba por qué debía molestarse en levantarse de la cama. Entonces Emma aparecía en la puerta con 2 tazas de té flojo, sus ojos solemnes, haciendo la pregunta que no podía expresar con palabras. ¿Sigues aquí? Y Martha cogía el té y respondía de la única manera que importaba. Sí, pequeña, sigo aquí. El 18 de diciembre llegó con cielos grises y una alerta meteorológica crepitando en la radio de la señora Patterson, la vecina de al lado. Se esperaban condiciones de ventisca a las 4 de la tarde. Martha lo oyó a través de las finas paredes de la caravana mientras contaba los frascos de insulina que le quedaban en la mesa de la cocina. Le quedaban 2, quizá para 3 semanas si las estiraba. La notificación de desahucio estaba junto a su taza de café. Último aviso, 14 días. Emma apareció en silencio, ya vestida para el colegio, y empezó a preparar el desayuno. Avena con leche en polvo, sin azúcar, porque se habían acabado. La niña se movía con la eficiencia de alguien que le doblaba la edad, cogiendo la olla, midiendo el agua, removiendo sin que se lo pidieran. Con 9 años ya entendía lo que era la escasez. Martha intentó abrir el frasco de vitaminas de Emma. Sus manos artríticas no podían manejar el tapón a prueba de niños. Lo empujó por la mesa. Emma lo abrió sin decir nada, sacó una pastilla, se la tragó sin agua y le devolvió el frasco. Estas conversaciones sin palabras se habían convertido en su lenguaje. Martha besó la frente de Emma. Hoy tengo que ir andando a la clínica, pequeña. La señora Patterson te echará un vistazo después del colegio. Emma abrió mucho los ojos, cogió un trozo de papel y dibujó rápidamente una figura de palitos. Copos de nieve de la abuela. Una cara preocupada. Volveré antes de que nieve. Martha lo prometió. Siempre vuelvo. Emma preparó la bolsa de lona de Martha sin que se lo pidiera. Linterna, galletas, botella de agua, el silbato de emergencia del viejo equipo de acampada de David. Ayudó a Martha a ponerse el abrigo, le subió la cremallera y le ajustó la bufanda en la puerta. Emma levantó otro dibujo. Un lobo blanco de pie en la nieve. Martha sintió un escalofrío inexplicable. Solo es un sueño, cariño. No hay nada de qué preocuparse. Se marchó a las 11 de la mañana. La clínica estaba a 8 kilómetros por la autopista 93. Martha había recorrido ese camino tantas veces que podría hacerlo con los ojos cerrados. Pasó por la gasolinera que había cerrado. Pasó por el puente Miller's Creek, donde David le había pedido matrimonio a Sarah hacía 20 años. Pasó por el desvío al cementerio donde estaban enterradas demasiadas personas a las que quería. El frío le atravesaba el fino abrigo. Su artritis le gritaba con cada paso. Pero siguió adelante porque detenerse significaba pensar, y pensar significaba recordar, y recordar le daba ganas de tumbarse en la nieve y no levantarse. En la clínica, esperó 45 minutos en una sala que olía a antiséptico y desesperación. Los demás pacientes evitaban el contacto visual. Todos allí eran pobres, enfermos o ambas cosas. Escuchó a 2 cazadores hablando cerca de la máquina expendedora. Un lobo ártico se escapó del transporte cerca de Kalispell. Los funcionarios de vida silvestre emitieron una advertencia. Probablemente ya esté muerto con este tiempo. Martha archivó la información como irrelevante para su vida. El farmacéutico solo pudo darle 3 viales de insulina. Los envíos se habían retrasado. Era lo mejor que podían hacer. Lo siento, señora Whitmore. 3 viales significaban 3 semanas. Después de eso, su cuerpo empezaría a fallar. Pero Martha solo asintió, guardó los preciados viales en su bolso y emprendió el largo camino a casa. Salió de la clínica a las 3:15. El cielo se había oscurecido hasta volverse carbón. El viento se intensificó, atravesando su abrigo como si no existiera. La temperatura bajó rápidamente 15 direcciones, luego 5, luego por debajo de 0. La ventisca llegó temprano. Cuando Martha llegó al puente Miller's Creek a las 4:45, la visibilidad se había reducido a 3 metros. La nieve caía horizontalmente,
azotándole la cara y quitándole el aliento. La temperatura había caído en picado hasta los 10 grados bajo cero. Debería haberse quedado en la clínica, debería haber llamado a alguien, pero no había nadie a quien llamar, y Emma estaba sola en casa, y Martha había prometido volver antes de que nevara. Fue entonces cuando lo oyó, un sonido que no pertenecía a la tormenta, un gemido animal, bajo y desesperado. Martha se detuvo. Todos sus instintos de supervivencia le decían, sigue caminando, vuelve a casa, no investigues ruidos extraños en una ventisca. Pero oyó su propia voz en su memoria. Las palabras que le había dicho al joven David hacía mucho tiempo. Cuando puedas ayudar, debes hacerlo. Eso es lo que significa ser humano. David había vivido según esas palabras. Le habían costado la vida. Martha siguió el sonido a 40 metros de la carretera, adentrándose en la nieve más profunda. Lo que encontró le detuvo el corazón. Un lobo blanco, enorme y magnífico, atrapado en una trampa de acero. Tenía la pata delantera derecha destrozada, con el hueso visible a través de la carne desgarrada. La sangre se veía negra sobre la nieve blanca. 3 cachorros de lobo, de unos 4 meses, se acurrucaban contra el cuerpo de su madre, temblando violentamente. Los ojos del lobo, de color ámbar dorado, increíblemente inteligentes, se fijaron en los de Martha, sin agresividad, sin amenaza, suplicantes. La mente de Martha dio vueltas. Tenía que ser el lobo ártico que se había escapado. Pero, ¿cómo había acabado en una trampa ilegal? ¿Cómo había viajado con los cachorros? Nada de eso tenía sentido. Debería marcharse, debería salvarse. Emma la necesitaba. Pero los ojos del lobo la mantenían paralizada. Había algo en ellos, algo familiar. Entonces lo vio. Una cicatriz en el vientre del lobo. Antigua, distintiva. Las manos de Martha temblaban mientras sacaba el medallón de David de debajo de su camisa. Dentro había una foto. El joven David en Alaska sosteniendo un cachorro de lobo blanco, sonriendo. El cachorro tenía la misma cicatriz. Imposible. El lobo volvió a gemir. Martha tomó una decisión. La botella de agua de Martha estaba medio congelada, pero vertió lo que quedaba sobre el mecanismo de la trampa, tratando de limpiar la sangre para poder ver cómo funcionaba. Sus manos, ya entumecidas, comenzaron a sangrar mientras manipulaba las mandíbulas de acero con una piedra que encontró debajo de la nieve. 15 minutos, 20. El viento aullaba. La temperatura bajó a 20 grados bajo cero. La trampa finalmente se liberó con un chasquido metálico que resonó en la blancura. El lobo gritó con un sonido tan humano que le hizo doler el pecho a Martha. El animal intentó ponerse de pie y se derrumbó inmediatamente. La pata estaba inutilizada. Martha se quitó su propio abrigo y lo envolvió alrededor de la pata destrozada del lobo, vendándola lo mejor que pudo con los dedos congelados. Ahora solo llevaba un fino cardigan. 22 grados bajo cero. Su temperatura corporal ya estaba bajando. Tenía que moverse. Tenía que llevar al lobo a un lugar cálido. Tenía que buscar un lugar cálido para ella. Intentó levantar al lobo. Era como intentar levantar un coche. El animal era puro músculo y hueso, 52 kilos de peso muerto. Martha pesaba 44 kilos. Tenía 72 años. Su cuerpo ya estaba fallando. Intentó arrastrar al lobo con su abrigo. El animal gritó con un sonido que perseguiría los sueños de Martha si sobrevivía lo suficiente como para tener sueños. Se detuvo inmediatamente. Intentó llevarlo al estilo bombero, colocando al lobo sobre sus hombros. Sus rodillas se doblaron al instante. Cayó con fuerza, con la cara primero en la nieve. Se levantó, lo intentó de nuevo y volvió a fracasar. Su nivel de azúcar en sangre estaba bajando drásticamente. Su visión se nubló. La hipotermia se estaba convirtiendo en peligrosa, hasta el punto de que su cuerpo dejó de temblar porque había renunciado a intentar calentarse. Martha yacía en la nieve junto al lobo y los 3 cachorros aterrorizados. Iba a morir allí. Emma volvería a quedarse huérfana. Los lobos morirían congelados porque Martha no podía alejarse del sufrimiento. Lo siento, le susurró a David, a Thomas, a Emma. Lo intenté.
Entonces lo oyó, la voz de David, clara como el agua, por imposible que pareciera. Un paso más, mamá. Y luego otro más. Un recuerdo afloró a su mente. David, con 15 años, enseñándole a hacer senderismo después de la muerte de Thomas. Martha había querido abandonar a mitad de la montaña. No puedo hacerlo, había sollozado. Es demasiado. David le había cogido la mano. No tienes que cargar con toda la montaña, mamá. Solo da un paso más. Y luego otro. Eso es todo. Un paso a la vez hasta que lleguemos a casa. Martha abrió los ojos. El lobo aún respiraba. Los cachorros aún estaban vivos. Emma seguía esperando. Se quitó el cinturón. Improvisó un cabestrillo y cambió la posición del lobo. No lo llevaba, sino que lo arrastraba, distribuyendo el peso entre su espalda y sus hombros. Utilizando el cinturón como apoyo, dio un paso, agonizante, casi imposible. Dio otro paso. Su espalda gritaba. Su corazón latía irregularmente. Uno más. Martha. Uno más. Dio otro paso y otro más detrás de ella. Los tres cachorros la seguían, tropezando en la nieve demasiado profunda para sus pequeños cuerpos. La distancia hasta casa era de 1,8 millas. A ese ritmo, tardarían horas. No tenía horas, pero tenía un paso más, y luego otro más después de ese. En casa, Emma se sentó junto a la ventana viendo cómo la nieve borraba el mundo. Eran las 4:30. Martha debería haber llegado a casa. Las 5. La abuela seguía sin llegar. El nudo en el estómago de Emma se convirtió en algo parecido al pánico. La señora Patterson pasó a las 5:15. Probablemente tu abuela se quedó en la clínica, cariño. Es demasiado peligroso caminar con este tiempo. Está a salvo. Pero Emma lo sabía, como a veces lo saben los niños. Sabía que algo iba mal. Se puso la vieja chaqueta de su padre, que todavía le quedaba grande y aún olía ligeramente a él. Encontró su linterna frontal en el armario, cogió una cuerda, una manta y el silbato de emergencia. La señorita Patterson protestó. Emma, no. No puedes salir ahí fuera. Voy a llamar al sheriff. Emma ya había salido por la puerta. Conocía el camino. Lo había recorrido con Martha docenas de veces. Avanzó a través de la ventisca con determinación, utilizando el silbato cada 100 metros. 3 pitidos cortos, una pausa y 3 más. A las 6:45, Martha había recorrido menos de una milla. Se había caído 7 veces. Cada vez le costaba más levantarse. Cada vez tenía menos claro que pudiera hacerlo. El lobo estaba inconsciente, quizá muerto. Martha ya no sabía distinguirlo. Los tres cachorros habían dejado de seguirla. Yacían en la nieve a 20 metros de distancia, demasiado agotados para continuar. La octava caída fue diferente. Martha tropezó con un tronco oculto y cayó con fuerza. El lobo rodó por su espalda. Martha yacía allí, con la cara en la nieve, y no podía mover el cuerpo. La paz la invadió. El dolor se desvanecía. Eso era malo. Significaba que la hipotermia estaba ganando. Pero se sentía tan bien dejar de luchar. Ya voy, David, susurró. Ya voy, Thomas. Lo intenté. De verdad que lo intenté. Cerró los ojos. 3 silbidos cortos atravesaron la tormenta. Cerca, muy cerca. Martha pensó, ¡ángeles! Estoy oyendo ángeles. El haz de luz de una linterna frontal atravesó el caos blanco. Una pequeña figura apareció como una aparición. Emma. La niña se arrodilló junto a su abuela, sacudiéndola y tirando de su abrigo. Martha apenas podía concentrarse. No puedo. Peso demasiado. Déjame, pequeña. Sálvate. El rostro de Emma mostraba una expresión de absoluto rechazo. Miró al lobo, miró a Martha y tomó una decisión. Emma no podía llevar al lobo. Emma no podía llevar a Martha, pero Emma podía ayudar. La niña se colocó a un lado del lobo inconsciente, miró a Martha y señaló, «Tú ponte al otro lado». Martha lo entendió. Con la ayuda de Emma, Martha se puso de rodillas y luego se levantó. Y entre las dos levantaron al lobo. Una niña de 9 años y una mujer de 72 años, llevando a un lobo de 50 a través de una ventisca.
El peso distribuido entre dos cuerpos era apenas manejable, pero era manejable. Avanzaron paso a paso con gran esfuerzo. Detrás de ellas, los tres cachorros se recuperaron y las siguieron. El tiempo dejó de tener sentido. Solo existía el siguiente paso, y el siguiente, y el siguiente. Emma no emitió ningún sonido, pero las lágrimas le corrían por la cara, congelándose y dejando marcas en sus mejillas. Martha rezaba entre respiraciones, oraciones sin palabras. Solo por favor, por favor, por favor. Se cayeron. Se levantaron. Volvieron a caer. Se levantaron. Volvieron a levantarse. A las 7:10 Martha vio luces. La caravana estaba muy cerca, a 200 yardas. Siguieron avanzando, a 100 yardas, a 50 yardas, a 20 yardas de la puerta. Ambas se derrumbaron. El lobo yacía entre ellos. Los tres cachorros se acurrucaron a su alrededor, formando un círculo, humanos y animales, todos muriendo juntos en la nieve. Martha oyó sirenas, vio luces intermitentes. El sheriff Cecil, la ambulancia, la señora Patterson, debió de llamar cuando Emma salió corriendo hacia la tormenta. Unas manos la tiraron. Unas voces gritaron, «Alguien levantó al lobo, alguien levantó a Emma, alguien levantó a Martha». Lo último que Martha vio antes de perder el conocimiento fue cómo los ojos del lobo se abrían brevemente y la miraban con algo que podría haber sido gratitud, podría haber sido reconocimiento, podría haber sido amor. Luego la oscuridad la envolvió. Martha se despertó en una cama de hospital sin recordar cómo había llegado allí. Su temperatura corporal era de 31,7 cuando los paramédicos la encontraron. Los médicos dijeron que no debería haber sobrevivido. Hipotermia grave, cetoacidosis diabética, congelación en 8 dedos y ambos pies. Un agotamiento tan profundo que su cuerpo había comenzado a apagar los sistemas no esenciales. Emma estaba en la cama de al lado, conectada a mantas térmicas y a un gotero, con hipotermia moderada y congelación en 3 dedos de los pies. Pero a los médicos les preocupaba más lo que encontraron durante el examen: desnutrición crónica. La niña se había estado muriendo de hambre lentamente. Emma se negaba a separarse de Martha. Cuando las enfermeras intentaron trasladarla a pediatría, se puso histérica, sin dejar de guardar silencio. Pero se debatía, luchaba, tenía los ojos desorbitados por el terror, así que se rindieron y juntaron las camas. La loba había sido trasladada a los servicios veterinarios de urgencias. La pata destrozada requería una amputación inmediata. Sin ella, la infección la mataría en cuestión de días. La cirugía fue realizada por la doctora Sarah Brightwater, una veterinaria de la nación Blackfeet, que trabajaba como voluntaria en el Centro de Vida Silvestre. Los funcionarios de Vida Silvestre llegaron en cuestión de horas. La agente Rebecca Morrison, investigadora principal de los servicios de pesca y vida silvestre, vino a hacerse cargo de la loba y sus cachorros. Una vez que estuvieran estables, la loba sería trasladada al Santuario Internacional Wolf Haven en el estado de Washington. Los cachorros irían con ella. Pero primero, Morrison necesitaba comprender cómo un lobo ártico, una especie que pertenecía a 1,500 millas al norte, había terminado en una trampa a las afueras de Whitefish, Montana. El periódico local publicó la noticia primero: una anciana, un niño, el rescate de un lobo y una tormenta de nieve. El artículo fue recogido por las noticias regionales y luego por las estatales. Un socorrista había tomado fotos en el lugar, técnicamente en contra del protocolo, pero la imagen era demasiado impactante como para contenerla. Martha, Emma, el lobo blanco y 3 cachorros formando un círculo en la nieve, apenas distinguibles de la blancura que los rodeaba. Unidos por la supervivencia, la foto se hizo viral. 50,000 compartidos el primer día, luego 100,000, luego medio millón. Al tercer día, Martha estaba consciente y coherente. El agente Morrison acudió a su habitación del hospital con una carpeta y unas preguntas que lo cambiarían todo. Señora Whitmore, hemos identificado a la loba gracias a su microchip. Se llama Luna. Tiene 4 años. Fue rescatada de una trampa en Alaska en marzo de 2010. Morrison hizo una pausa. La persona que la rescató fue el sargento David Whitmore,
del ejército estadounidense destinado en Fort Wainwright. A Martha le temblaban las manos. Es mi hijo. Lo sé. He hecho la conexión. Y Morrison abrió el expediente. Hay fotos en los registros de Luna. Creo que debería verlas. La foto mostraba a un joven David, de 24 años, con ropa militar para clima frío, sosteniendo un pequeño cachorro de lobo blanco. El cachorro tenía una cicatriz distintiva en el vientre. David sonreía con la sonrisa que Martha recordaba, la que iluminaba las habitaciones y le rompía el corazón porque nunca volvería a verla. Sacó su medallón con manos temblorosas. La foto del interior coincidía perfectamente. El mismo lobo, la misma cicatriz. 14 años después. Es imposible, susurró Martha. Se suponía que estaba en un santuario en Alaska. ¿Cómo había acabado aquí? Morrison apretó la mandíbula. Eso es lo que estamos investigando. El santuario cerró en 2020 por problemas de financiación. Se suponía que los animales iban a ser trasladados a otras instalaciones. Luna fue a un programa de cría en Alberta. Legal, pero cuestionable. Hace 6 meses. La vendieron a un comprador privado en Colorado. El camión de transporte se estrelló cerca de Kalispell durante una tormenta de nieve. El conductor afirmó que todos los animales habían muerto, pero Luna escapó. Lleva 6 meses sobreviviendo en la naturaleza. Martha preguntó con cachorros. Los cachorros no son biológicamente suyos. Creemos que probablemente los encontró huérfanos y los adoptó. Los lobos hacen eso a veces. Morrison estudió a Martha con atención. Señora Whitmore, ¿cree en el destino? Martha miró a Emma, que estaba despierta y escuchando. Creo que mi hijo salvó a esa loba para que ella pudiera salvarnos. No sé cómo llamarlo de otra manera. Emma sacó su cuaderno de dibujo. Página tras página de lobos blancos con ojos ámbar. Llevaba 2 años dibujándolos, desde que David murió. Todos se parecían a Luna. He estado soñando con ella, escribió Emma en un bloc de notas, con la mano temblorosa por la hiedra. Desde que papá murió, no sabía por qué hasta ahora. La historia explotó. Un periodista encontró la conexión entre el servicio militar de David y el rescate del lobo. Las noticias locales se convirtieron en noticias nacionales. El lobo de los soldados caídos regresa para salvar a su familia. Fue el titular que se extendió por las redes sociales como la pólvora. La centralita del hospital se vio desbordada por las llamadas. Llegaron regalos, flores, tarjetas, ositos de peluche, ofertas de ayuda. El hospital tuvo que asignar seguridad adicional para gestionar a los visitantes que se presentaban para ver a Martha, Emma o ayudar de alguna manera. La señora Patterson, bendita sea, inició una campaña en GoFundMe sin pedir permiso. El título era Ayuda a Martha y Emma. Escribió sobre el servicio militar de David, la muerte de Sarah por cáncer, su pobreza, la notificación de desahucio, la caminata a través de la tormenta de nieve. Su objetivo era recaudar $100,000 para cubrir los gastos médicos. En 24 horas, la campaña había recaudado 50,000. En 48 horas, había alcanzado los 180,000. La sección de comentarios se llenó de miles de mensajes. Esta mujer es una heroína. Dios bendiga a esta familia. Todo el mundo debería ver esta historia. Algunos comentarios fueron negativos. Esto es una estafa. Ella puso en peligro a ese niño. La gente es idiota. Pero fueron ahogados por el apoyo abrumador. Los grupos de veteranos se movilizaron. La Legión Americana publicó sobre Martha y David. La BFW compartió la historia. Familias militares de todo el país enviaron donaciones y cartas. Se descubrió el servicio militar de Martha durante la Guerra de Vietnam y se añadió a la narrativa de un veterano ayudando a la esposa de otro veterano. Las furgonetas de los medios de comunicación se estacionaron fuera del hospital. La CNN solicitó una entrevista. Martha la rechazó. No podía soportarlo, era demasiado rápido, demasiado abrumador. Emma se escondió debajo de la cama del hospital de Martha cuando los periodistas intentaron tomar fotos a través de la ventana. Al quinto día, una mujer vestida con ropa de diseño entró en la habitación del hospital de Martha con un abogado. Tenía 45 años,
Vestía impecablemente y tenía los ojos de Martha y la mandíbula de David. Catherine había vuelto a casa. «Hola, madre», dijo con una voz fría como el mes de enero. A Martha se le encogió el corazón. «Katie, vi las noticias en Nueva York. Vi lo que hiciste. Vi lo que le hiciste pasar a Emma». La expresión de Catherine era indescifrable. «He solicitado la custodia de emergencia. Richard es mi abogado». El abogado, Richard Pimpton, colocó unos papeles en la bandeja del hospital de Martha. «Señora Whitmore, estos documentos solicitan al tribunal la tutela de Emma Grace Whitmore. Dadas sus recientes acciones y su situación financiera, creemos que la niña estará mejor al cuidado de mi cliente». Martha no podía respirar. «Nos abandonaste. No has visto a Emma desde que nació. ¿Y de quién es la culpa?». La voz de Catherine se quebró. «Siempre amaste a David Moore. Te perdiste mi graduación universitaria por su entrenamiento básico. Te perdiste mi boda por su despliegue. Todo giraba siempre en torno a David. David, David, él iba a la guerra y yo era tu hija». La compostura de Catherine se hizo añicos. «Yo también te necesitaba, pero nunca me viste. Solo a él, y ahora está muerto. Y sigues eligiéndolo a él, eligiendo a su lobo por encima de la seguridad de Emma». Emma, que escuchaba desde su cama, se levantó. Caminó hacia Catherine, con su soporte para suero rodando a su lado. Miró fijamente a su tía durante un largo momento. Luego escupió en los caros zapatos de Catherine. Regresó a la cama de Martha y se acurrucó junto a su abuela. El mensaje era un rechazo cristalino. Catherine se estremeció como si le hubieran dado una bofetada. Parpadeó para contener las lágrimas. «Nos vemos en el juzgado, madre». Se marchó. La habitación se sintió más fría. Martha abrazó a Emma con fuerza, con el corazón roto. «No dejaré que te lleve, pequeña, te lo prometo». Pero Martha no tenía ni idea de cómo cumpliría esa promesa. En el hospital veterinario al otro lado de la ciudad, Luna libraba su propia batalla. La amputación había sido un éxito, pero la recuperación era brutal. Los lobos de 3 patas no estaban hechos para existir. Eran depredadores alfa creados para correr, cazar y sobrevivir sin 4 patas. Las posibilidades de que Luna se recuperara eran mínimas. Se negaba a comer, no bebía. Dirk Brightwater reconoció los síntomas. Depresión. La loba se estaba rindiendo, está esperando algo. Other Brightwater se lo dijo a su personal o a alguien. Los 3 cachorros habían sido separados temporalmente para su evaluación médica. Estaban desnutridos, pero por lo demás sanos sin su madre adoptiva, aunque también empezaron a deteriorarse. No comían, no jugaban, solo yacían apáticos en su recinto. Un técnico veterinario tuvo una idea. Alguien había grabado con su teléfono el reencuentro de Martha y Emma en el hospital. El técnico le mostró el video a Luna en la pantalla de una tableta. Luna aguzó las orejas y movió ligeramente la cola. Miró la pantalla con intensidad, viendo la cara de Emma y oyendo la voz de Martha. Esa noche, Luna comió por primera vez en 3 días. Wolf Haven International ofreció a Luna un hogar permanente, pero una loba con 3 patas necesitaba un alojamiento especializado, un recinto modificado, rampas en lugar de escalones y una supervisión cuidadosa. El coste se estimó en $50,000. La campaña GoFundMe se amplió para ayudar a Luna 2, se convirtió en el grito de guerra. Las personas que habían donado para Martha y Emma volvieron a donar para la loba. La recaudación total ascendió a $410,000. Suficiente para las facturas médicas de Martha, suficiente para un nuevo hogar, suficiente para el cuidado de Luna, suficiente para la terapia de Emma, suficiente para un fondo universitario, suficiente para respirar. Pero el dinero no podía resolver la batalla por la custodia. Catherine tenía recursos que Martha no podía igualar. Un salario de $400,000 al año frente a un cheque de la Seguridad Social de $857 al mes. Una casa de 4 dormitorios en Manhattan frente a una caravana en ruinas en Montana. Sobre el papel, Catherine podía proporcionar todo lo que Emma necesitaba. Sobre el papel, Martha casi había matado a la niña. La fecha del juicio se fijó para el 8 de enero.
A 3 semanas de distancia, Martha yacía despierta por la noche, con los dedos congelados palpitando, con el corazón arrítmico que le hacía latir irregularmente, y se preguntaba cómo iba a luchar contra una hija que tenía todas las ventajas y una década de resentimiento alimentando su determinación. Emma, que dormía a su lado, murmuraba en sueños, «No te vayas, no te vayas, no te vayas». «No lo haré, cariño», susurró Martha, «no mientras me quede aliento en el cuerpo». Pero tenía 72 años, estaba enferma y destrozada. ¿Cuánto aire le quedaba? El 8 de enero amaneció frío y despejado. El juzgado del condado de Flathead se erigía sólido contra un cielo azul cristalino. Sus escaleras de granito estaban abarrotadas de furgonetas de los medios de comunicación, manifestantes, simpatizantes y curiosos, y la sala 3 del tribunal se llenó hasta los topes una hora antes de que comenzara la vista. Martha llegó en silla de ruedas, aún convaleciente. Las lesiones por congelación eran permanentes. Había perdido un dedo del pie y el dedo de la mano derecha nunca volvería a enderezarse por completo. Llevaba su mejor vestido, uno azul marino de 1997 que olía a naftalina. La señora Patterson lo había planchado esa mañana con lágrimas en los ojos. El abogado de Martha era James Murphy, un veterano de la infantería de Marina que había aceptado el caso de forma gratuita después de ver la cobertura de las noticias. Había servido 2 veces en Irak y entendía lo que significaba honrar los deseos de un soldado caído. Su carpeta de pruebas estaba repleta de declaraciones de testigos, historiales médicos que mostraban la excelente atención que Emma había recibido a pesar de la pobreza y 400 cartas de miembros de la comunidad que apoyaban a Martha. Catherine llegó con un traje negro de diseño que probablemente costaba más que los ingresos anuales de Martha. Su abogado Richard Peden llevaba un maletín de cuero fino. No necesitaba mucho. Los hechos hablaban por sí solos. Emma se sentó con Dara Lisa Chen, su defensora infantil designada por el tribunal. La doctora Chen había pasado 3 sesiones tratando de que Emma hablara. La niña no lo hizo, pero había hecho dibujos, Martha sosteniéndole la mano, Luna protegiéndolas a ambas. Una familia elegida, unida por el amor y no por la obligación. Lo que estaba en juego era absoluto. Si Catherine ganaba, Emma estaría en un avión rumbo a Nueva York en menos de 48 horas. Martha podría no volver a verla nunca más. Probablemente se impugnaría el dinero recaudado en GoFundMe. Martha perdería su razón de vivir. El juez Robert Harrison entró en la sala. Tenía 62 años, era padre de 3 hijos y abuelo de 5. Tenía fama de ser justo, pero estricta. No tomaba decisiones basadas en las emociones, las tomaba basándose en la ley. Esta es una audiencia sobre la petición de emergencia para la custodia de Emma Grace Whitmore. Comenzó. Señor Pimpton, puede presentar su caso. Pimpton se puso de pie, dominando la sala con su habitual facilidad. Su señoría, este caso es sencillo. Catherine Whitmore Chen es la tía biológica de Emma. Goza de estabilidad económica y tiene un entorno familiar adecuado. Martha Whitmore tiene 72 años. Es diabética, vive en la pobreza y recientemente ha demostrado tener un juicio catastróficamente deficiente al arriesgar la vida de su nieta para salvar a un animal salvaje. Presentó los documentos financieros de Catherine. Salario anual de $400,000. Casa de 4 dormitorios en Brooklyn, valorada en $2 millones. Excelentes colegios en las cercanías. Acceso a la mejor atención médica y terapia. Luego, la situación de Martha. Ingresos mensuales de $847. Una caravana en mal estado. $3,000 de deuda. Problemas de salud que requieren un tratamiento continuo y costoso. Piton llamó a su primer testigo, Michael Torres, pediatra. Doctor Torres, ¿puede describir el estado físico de Emma? Cuando la examinamos, la niña presentaba una desnutrición significativa. Su IMC la situaba en el percentil 15 para su edad. Los análisis de sangre revelaron una anemia leve compatible con una nutrición inadecuada durante un periodo prolongado. En su opinión médica, ¿Emma recibía los cuidados adecuados? Las pruebas físicas sugieren una inseguridad alimentaria crónica. Martha apretó los puños.
Emma siempre había comido primero. Siempre. Si la niña estaba desnutrida, era porque Martha le había dado su propia ración. Siguiente testigo, la profesora de Emma, la señora Bradford. Señora Bradford, usted ha expresado su preocupación por el silencio de Emma. Sí, la niña no ha hablado en más de 2 años. A pesar de nuestros esfuerzos por adaptarnos a ella, la falta de comunicación verbal es preocupante desde el punto de vista del desarrollo. ¿Diría usted que Emma necesita una intervención especializada? Creo que se beneficiaría mucho de una terapia intensiva. Sí, Peyton llamó a un experto en psiquiatría, el Dr. Raymond Walsh, que nunca había conocido a Emma, pero revisó su expediente. Walsh, el mutismo selectivo de esta duración es inusual. Correcto, muy inusual. Por lo general, indica un trauma grave. La niña necesita atención especializada, posiblemente tratamiento residencial, para abordar el daño psicológico subyacente. ¿Podría la pobreza agravar su condición? Por supuesto. Los factores estresantes del entorno afectan significativamente a la recuperación del trauma. La estabilidad, la seguridad y el acceso a una atención de salud mental de calidad son esenciales. El golpe final vino de un asesor financiero que Peyton había contratado. Dada la edad y las condiciones médicas de Martha Whitmore, ¿cuál es su esperanza de vida estadística? De 5 a 8 años, siendo optimistas. Y si fallece mientras ejerce de tutora de Emma, la niña entraría en el sistema de acogida. Estadísticamente, los resultados para los niños que entran en acogida después de los 10 años son significativamente peores que los que se colocan con familiares. El argumento final de Peyton fue quirúrgico. Su señoría, dejando de lado los sentimientos, debemos considerar el futuro de Emma. Martha Whitmore quiere a su nieta. Nadie lo discute. Pero el amor sin recursos no es suficiente. Catherine puede proporcionarle educación, estabilidad, terapia y oportunidades. Puede darle a Emma la vida que su padre hubiera querido para ella. La cuestión no es quién quiere más a Emma, sino quién puede cuidar mejor de ella. El juez Harrison se volvió hacia Murphy. Abogado, Murphy se puso de pie. Su señoría, mi cliente desea testificar. Martha se acercó al estrado con la ayuda de Murphy. La sala se quedó en silencio. Todas las miradas se posaron en la anciana que había llevado a un lobo a través de una tormenta de nieve. Murphy comenzó con delicadeza. Señora Whitmore, háblenos de su hijo, David. La voz de Martha era suave pero firme. David era bondadoso. Incluso de pequeño traía a casa pájaros heridos, gatos callejeros, cualquier criatura que necesitara ayuda. No soportaba el sufrimiento. Se hizo soldado porque quería proteger a las personas que no podían protegerse a sí mismas. ¿Tenía alguna conexión con los lobos de Alaska? Rescató a una cría de lobo de una trampa. La visitaba regularmente antes de su despliegue. En su última carta a casa, me hizo prometer que cuidaría de los animales que no podían valerse por sí mismos. Así que cuando encontró a Luna en esa trampa, estaba honrando los deseos de su hijo. Estaba honrando quién era él, quién me enseñó a ser. El interrogatorio de Peyton fue brutal. Señora Whitmore llevó a una niña de 9 años a una tormenta de nieve para salvar a un animal. Arriesgó su vida. Emma vino por su propia voluntad. Intentaba salvarme porque usted se había puesto en peligro por un lobo. Una niña tuvo que rescatar a su abuela por su falta de criterio. Yo le enseñé que el amor es más importante que la seguridad. Usted le enseñó que los animales son más importantes que su propio bienestar. Martha le miró a los ojos. Yo le enseñé que cuando se puede ayudar, hay que hacerlo. Eso es lo que significa ser humano. Los testigos de carácter ayudaron. La señora Patterson testificó sobre la devoción de Martha. El pastor Williams habló sobre su fe y su servicio a la comunidad. La señora Bradford, recordada por Murphy, admitió que el rendimiento académico de Emma era excelente a pesar de sus dificultades. Brightwater, el veterinario de Luna, testificó que lo que Martha hizo fue extraordinario, no imprudente. El lobo habría muerto. Los cachorros habrían muerto. La señora Whitmore salvó 4 vidas esa noche, incluidas las de sus propias nietas.
Para eso se necesita un juicio y un valor que la mayoría de la gente no posee. Pero el daño ya estaba hecho. Martha parecía exactamente lo que era, una mujer pobre, enferma y anciana que casi había matado a una niña. El juez Harrison estudió las pruebas. Es un caso difícil. Es evidente que ambas partes se preocupan por el bienestar de Emma. Hizo una pausa. Me gustaría escuchar a Emma. Murphy comenzó a objetar. Su señoría, Emma no habla. No le pedí que hablara. Abogado, le pedí que escuchara lo que ella tiene que decir. Hizo un gesto al Dorchin. Traiga a Emma. Emma caminó lentamente hacia el estrado de los testigos, su pequeño cuerpo empequeñecido por la silla. La expresión del juez se suavizó. Emma, no tienes que hablar si no quieres, pero necesito entender lo que quieres. ¿Puedes mostrármelo de alguna manera? Le entregó papel y lápices de colores. La sala contuvo la respiración. Emma dibujó durante 3 minutos. Nadie se movió. Nadie habló. El único sonido era el de los lápices sobre el papel. Terminó y lo levantó. 4 viñetas. Viñeta 1. Figuras esquemáticas. Papá, mamá, niña pequeña cogida de la mano, sonriendo. Cuadro 2. Papá se ha ido. Mamá enferma en la cama, niña pequeña llorando. Cuadro 3. Abuela cogida de la mano de la niña pequeña. Cuadro 4. Abuela, niña pequeña, lobo blanco, todos juntos, protegiéndose unos a otros. Emma rodeó el cuarto cuadro una y otra vez hasta que se rompió el lápiz de colores. Luego escribió con letras temblorosas: Esta es mi familia. La sala del tribunal estalló en susurros. Catherine se llevó la mano a la boca. Martha lloraba en silencio. El juez Harrison estudió el dibujo. Emma, ¿hay algo más que quieras decirme? Emma se puso de pie, miró al juez, miró a Catherine, miró a Martha. Abrió la boca. La sala se quedó en absoluto silencio. No. La palabra salió oxidada, apenas audible. Su primera palabra en 27 meses. No me separes de la abuela. El juez Harrison se inclinó hacia adelante. Emma, ¿puedes decirme por qué? La voz de Emma se hizo más fuerte, aunque las lágrimas le corrían por la cara. La abuela me salvó todos los días. Cuando murió mamá, la abuela me salvó. Cuando no podía hablar, la abuela me escuchaba de todos modos. Cuando no teníamos comida, la abuela se aseguraba de que comiera. Cuando tenía frío, la abuela me daba su manta. Se volvió hacia Catherine y le habló directamente por primera vez. Tía Katie, no te conozco. No viniste cuando murió papá. No viniste cuando murió mamá. No viniste cuando dejé de hablar. Pero la abuela vino siempre. Ella siempre está ahí. La voz de Emma se quebró, pero no se rompió. Tú puedes darme una casa grande, pero la abuela me da un hogar. Puedes darme dinero, pero la abuela me da amor. Puedes darme cosas, pero la abuela me da todo lo que importa. Volvió a mirar al juez. Llevó a un lobo a través de una tormenta de nieve porque eso es lo que hace el amor. El amor lleva y ella me lleva todos los días. También llevó a mi papá una vez. Las últimas palabras de Emma salieron entre sollozos. Así que, por favor, no la obliguen a dejarlo. Se derrumbó llorando. Martha lloraba. Catherine lloraba. La mitad de la sala lloraba. El juez Harrison se quitó las gafas y se secó los ojos. Tardó un buen rato en recomponerse. Oye, Emma, gracias por tu valentía al hablar hoy. Puedes retirarte. Emma corrió hacia la silla de ruedas de Martha y enterró la cara en el regazo de su abuela. Martha la abrazó, ambas temblando. El juez Harrison carraspeó. Este tribunal hará un receso de 15 minutos antes de dictar sentencia. Esos 15 minutos parecieron 15 horas. Martha abrazó a Emma y rezó. Catherine permaneció inmóvil, mirando fijamente sus manos. Murphy revisó sus notas, pero no había nada más que añadir. La decisión estaba fuera de sus manos. Cuando el juez Harrison regresó, su expresión era indescifrable. He escuchado argumentos convincentes de ambas partes. Los recursos de la señora Whitmore Chen son innegables. Las circunstancias de la señora Whitmore son preocupantes. Hizo una pausa. Todos los corazones de la sala se detuvieron. Sin embargo, Emma Grace Whitmore ha dejado claros sus deseos de la forma más profunda posible.
Tras 27 meses de equilibrio, ha encontrado su voz para decirle a este tribunal lo que necesita, y lo que necesita es a su abuela. Martha jadeó. Emma la abrazó con más fuerza, pero el juez continuó. La palabra golpeó como un martillo. La custodia no puede concederse sin condiciones. Este tribunal ordena lo siguiente. Emma permanecerá con Martha Whitmore, sujeta a visitas mensuales del CPS a su domicilio durante un año. Emma debe asistir a terapia 2 veces por semana. La señora Whitmore debe conseguir una vivienda adecuada en un plazo de 90 días. Debe demostrar estabilidad financiera. A la señora Whitmore Chin se le conceden derechos de visita supervisada. Miró directamente a Martha. Señora Whitmore, si no cumple estas condiciones, Castor volverá a la señora Whitmore Chen. ¿Lo entiende? Sí, su señoría, susurró Martha. Se levanta la sesión. Cayó el martillo. Martha había ganado, pero por los pelos. Y la verdadera batalla, cumplir esas condiciones imposibles, no había hecho más que empezar. La victoria en la sala del tribunal se sintió vacía cuando Martha y Emma regresaron a su alojamiento temporal, una habitación de motel a $89 la noche que estaba agotando sus recursos. Martha tenía a Emma, pero las condiciones del juez se cernían sobre ellas como una guillotina a punto de caer. 90 días para conseguir una vivienda adecuada. La caravana estaba en condiciones precarias. Necesitaban un hogar de verdad. En Whitefish, Montana, donde el precio medio de una vivienda era de $385,000, Martha comprobó el saldo de GoFundMe en el ordenador portátil que le había prestado la señora Patterson. $420,000. Parecía una fortuna, pero no lo era. Hizo una lista. Las facturas médicas de Martha del hospital, $85,000. La atención médica y la terapia continuadas de Emma, $45,000 durante el próximo año. El cuidado en el santuario y el recinto especializado de Luna, $50,000. Impuestos sobre los ingresos por donaciones, $60,000 en honorarios legales. Murphy había trabajado de forma gratuita, pero los costes y gastos judiciales ascendían a $40,000, lo que dejaba un saldo de $140,000. Con ese dinero, podían permitirse una casa por valor de unos $140,000. En Whitefish, eso no daba para nada. La casa habitable más barata del mercado costaba $230,000. Podían buscar en otras ciudades, en zonas más baratas. Pero alejar a Emma de su colegio, su terapeuta y su comunidad, el juez lo consideraría una inestabilidad. Otro punto en contra de Martha. El equipo legal de Catherine ya había presentado una impugnación de los fondos de GoFundMe. Dinero recaudado bajo falsos pretextos, alegaba su moción. La señora Whitmore Chen, como familia biológica, tiene derecho a la mitad de todas las donaciones realizadas en nombre de Emma Grace Whitmore. La impugnación le costaría a Martha otros $60,000 en honorarios legales para luchar por un dinero que no tenía. 3 días después de la vista, la infección por congelación de Martha empeoró. Su pie derecho se hinchó y le salieron rayas rojas que le subían hasta el tobillo. El médico de urgencias tenía el ceño fruncido. Señora Whitmore, tenemos que ingresarla. Esta infección podría convertirse en septicemia. No puedo permitirme otra estancia en el hospital. Tampoco puede permitirse morir. Estuvo hospitalizada durante 5 días, lo que supuso otros $12,000 en facturas médicas. Emma se quedó con la señora Patterson, echando tanto de menos a Martha que volvió a dejar de comer. Chin tuvo que intervenir de urgencia. Cuando Martha fue dada de alta, apenas podía caminar. La infección se había detenido, pero el daño era permanente. Había perdido otro dedo del pie. Su movilidad se había visto comprometida. ¿Cómo iba a cuidar de Emma si apenas podía cuidar de sí misma? El reloj de los 90 días seguía corriendo. Quedaban 67 días, luego 60, luego 50. No había encontrado casa, ni se vislumbraba ninguna solución. El dinero se agotaba como el agua entre las manos ahuecadas. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Luna se estaba muriendo. La loba de 3 patas había sobrevivido a la amputación, pero no podía adaptarse a su nueva realidad. La depresión en los animales es real y devastadora.
Luna dejó de interactuar con su entorno, dejó de jugar, apenas comía. El personal veterinario lo intentó todo. Nuevos alimentos, actividades de enriquecimiento, incluso llevar a los 3 cachorros a visitarla. Nada funcionó. Brightwater reconoció lo que estaba viendo. Una criatura que había perdido las ganas de vivir. Luna estaba esperando, ¿pero qué? A los cachorros, separados de su madre adoptiva, también empezaron a decaer. Se habían encariñado con Luna y sin ella estaban perdidos. Sus pequeños cuerpos se adelgazaron. Sus ojos se volvieron apagados. A Emma no se le había permitido ver a Luna desde el rescate, 29 días atrás. Las normas sobre fauna silvestre eran claras. Ningún contacto civil con animales salvajes en recuperación. La separación era necesaria para la eventual transición de Luna a la vida en el santuario. Pero el terapeuta de Emma informó de acontecimientos preocupantes. La niña hablaba más de lo que era bueno, pero sus pesadillas se habían intensificado. Soñaba todas las noches con la muerte de Luna. Se despertaba gritando en silencio. Su voz seguía siendo poco fiable bajo estrés. Emma asociaba a Luna con el espíritu de su padre. Dederin le explicó a Martha que creía que si Luna moría, volvería a perder a su padre. La presión pública aumentó. Los activistas por los derechos de los animales exigieron que se permitiera a Emma visitarla. Dejen que la niña vea a la loba que salvó. Los funcionarios de vida silvestre se mantuvieron firmes. Las regulaciones existen por seguridad y por el bienestar de los animales. Se propuso un compromiso. Una visita supervisada, breve y controlada, solo con fines terapéuticos. La fecha se fijó para el 14 de enero. Pero el equipo de Catherine también se dedicó a envenenar ese pozo. Filtraron información selectiva a los medios de comunicación simpatizantes. La abuela que puso en peligro a la niña ahora da prioridad al lobo sobre la recuperación de la niña. El titular apareció en varios sitios web de noticias conservadores. La niña de 9 años que salvó al lobo sigue sin poder ver a su familia. Los servicios sociales anteponen la burocracia a la curación. La opinión pública, que había sido abrumadoramente favorable, comenzó a cambiar. Las secciones de comentarios se llenaron de debate. ¿Por qué gastamos $50,000 en un lobo cuando hay niños que pasan hambre? Esta familia está explotando la tragedia para ganar dinero. El lobo debería ser sacrificado. De todos modos, nunca sobrevivirá con 3 patas. El impulso que había llevado a Martha a través de la audiencia de custodia se estaba erosionando. Podía sentir cómo se le escapaba 12 días después de la sentencia del tribunal. Martha se sentó sola en la habitación del motel mientras Emma estaba en la escuela. Extendió sus facturas sobre la mesa rayada. Las matemáticas eran implacables. Saldo de la cuenta bancaria, $71,000 después de todos los gastos. Opciones de vivienda dentro del presupuesto, 0. Días hasta la inspección de los servicios de protección infantil, 3. Situación actual de la vivienda. Inadecuada, infracción automática. El juez había sido claro. No se cumplían las condiciones. Y Emma se iría con Catherine. No había margen de maniobra. No había segundas oportunidades. Martha había sobrevivido a Vietnam, a la muerte de Thomas, la muerte de David, la muerte de Schatz. Había sobrevivido a la pobreza y a la diabetes en una tormenta de nieve que debería haberla matado. Pero esto no podía sobrevivirlo. Emma perdería. Su abuela sería enviada a vivir con un extraño en una ciudad a 3,200 kilómetros de distancia. Perdería el único hogar que había conocido. Perdería a Luna. Lo perdería todo, a menos que las manos de Martha temblaran al coger el frasco de insulina. Había sido enfermera. Sabía exactamente cuánto sería demasiado. Sabía cómo hacer que pareciera un accidente. Una anciana confundida que calculó mal la dosis. Si moría, el dinero de GoFundMe iría a parar a Emma a través de la tutela de Catherine. Emma obtendría la estabilidad, la educación y la terapia que el juez quería. Tendría una casa grande, buenos colegios y todas las ventajas materiales. Catherine la criaría. No sería perfecto, pero Emma sobreviviría. Y Martha estaba tan cansada. 72 años de lucha y no le quedaba nada. Escribió una carta de despedida en papel del motel. Niña mía, la abuela te quiere más que a la vida misma.
Por eso te dejo marchar, para que puedas volar. Tu papá me está esperando, y tu mamá también. Siempre te cuidaremos. Sé feliz, mi Emma, sé fuerte. Sé todo lo que soñamos que podría ser. Tú me salvaste cada día. Ahora yo te salvo de la única manera posible. Una mejor. Te quiero, te quiero, te quiero. Martha llenó la jeringuilla con el triple de su dosis habitual. Ahora sus manos estaban firmes. Ya no temblaban. Solo paz. Pensó en David, en Thomas, en Sarah, en todas las personas que había amado y perdido. Pronto los volvería a ver. Colocó la aguja contra su brazo. Sonó el teléfono. Martha lo ignoró. Se lo había prestado Patterson. Quienquiera que llamara podía dejar un mensaje. Ella ya se habría ido cuando alguien lo escuchara. El teléfono dejó de sonar. Saltó el buzón de voz. Martha presionó la punta de la aguja contra su piel. Sonó la notificación del buzón de voz. Algo que ella no sabía qué era. Quizás el fantasma de David. Quizás Dios. Quizás solo fue una obstinada costumbre lo que la llevó a dejar la jeringa y comprobar el mensaje. La voz de la agente Morrison. Sarah Whitmore. Soy Rebecca Morrison. Y mis de Servicios de Vida Silvestre. Necesito hablar con usted urgentemente sobre Luna. Se niega a comer. Ya han pasado 3 días. Lo hemos intentado todo, pero se está rindiendo. El doctor Brightwater cree que Luna está esperando algo o a alguien. Por favor, llámeme tan pronto como reciba este mensaje. Por favor. Martha miró fijamente el teléfono, luego la jeringa y luego volvió a mirar el teléfono. Luna se estaba rindiendo, igual que Martha. Luna tenía 3 cachorros que dependían de ella. Martha tenía a Emma dependiendo de ella. Ambas eran madres que no podían rendirse, no debían rendirse, no se rendirían. Pero ambas estaban tan cansadas de luchar. Martha pensó en la cara de Emma si volvía a casa y la encontraba muerta. Pensó en lo que eso le haría a una niña que ya había perdido a todos los demás. Pensó en Emma culpándose a sí misma, ahogándose en la culpa, pasando el resto de su vida preguntándose qué podría haber hecho de otra manera. Al igual que Martha había pasado los últimos 5 años preguntándose si podría haber impedido que David se alistara, si podría haber salvado a Sarah del cáncer, si podría haber sido una mejor madre para Catherine. La culpa era un peso que te aplastaba lentamente. Martha no iba a poner ese peso sobre los pequeños hombros de Emma. Y Luna era la loba de David. Si Martha la dejaba morir sin intentar ayudarla, ¿qué diría eso sobre honrar la memoria de David? Martha cogió el teléfono con manos temblorosas y volvió a llamar a Morrison. Voy para allá, dijo. Dile a Luna que voy para allá. Dile que aguante. Colgó el teléfono y miró la jeringuilla que aún estaba sobre la mesa. La cogió, fue al baño, la vació en el lavabo y vio cómo la insulina se desvanecía. Hoy no, susurró Martha a los demonios que le susurraban al oído. Hoy no. No tenía respuestas. No sabía cómo encontraría una casa, cómo cumpliría las condiciones del juez o cómo conservaría a Emma. Pero sabía que tenía que intentarlo. Tenía que seguir luchando. Tenía que dar un paso más y luego otro. Igual que aquella noche en la ventisca, porque el amor no se rinde. Incluso cuando rendirse sería más fácil, incluso cuando rendirse sería más amable, el amor sigue adelante. Martha llamó. Sarah Dub Patterson, ¿puede venir a recogerme? Necesito ver a un lobo. El agente Morrison llevó a Martha y a Emma al hospital veterinario el 14 de enero. Emma había faltado al colegio por esto, pero el jefe lo había aprobado como necesidad terapéutica. La niña se sentó en el asiento trasero, de nuevo en silencio, con las manos apretadas en su regazo. Estaba aterrorizada por lo que pudiera encontrar. Luna lleva 3 días sin comer, explicó Morrison en voz baja. Lo hemos intentado todo. Diferentes alimentos, actividades enriquecedoras, incluso llevarle a los cachorros. Ella solo se queda tumbada. Brightwater dice que ha visto esto antes en animales traumatizados. Pierden la voluntad de sobrevivir. Martha comprendió que ella misma había estado a punto de perder la voluntad unas horas antes. «¿Y si no me recuerda?», susurró Emma. Su voz seguía siendo frágil.
La usaba tan poco que le salía quebrada e insegura. Martha tomó la mano de su nieta. El amor no olvida. Los animales bebés saben quién los ha salvado. Ella lo recordará. El hospital veterinario había construido un recinto exterior temporal para la recuperación de Luna. Era lo suficientemente grande como para que ella pudiera moverse, pero seguro. Los lobos con 3 patas no podían ser liberados en la naturaleza. Morirían de hambre o serían asesinados por otros depredadores. El futuro de Luna era la vida en un santuario. Suponiendo que se recuperara lo suficiente como para hacer el traslado, Brightwater los recibió en la entrada. Me alegro de que hayan venido. Ha empeorado significativamente. Estamos en el punto en el que tenemos que discutir decisiones sobre la calidad de vida. Las palabras fueron amables, pero su significado era claro. Si Luna no mejoraba pronto, la eutanasia sería la opción más compasiva. Emma se puso pálida. A Martha se le encogió el corazón. Se acercaron lentamente al recinto. Luna yacía en la esquina más alejada, inmóvil. Su pelaje blanco había perdido su brillo. Se le marcaban las costillas. Los 3 cachorros, ahora más grandes y más sanos que su madre, yacían cerca, confundidos y angustiados por su estado. Deje que Emma entre primero, sugirió el doctor Brightwater. A veces los animales responden mejor a los niños, que les parecen menos amenazantes. Emma atravesó la puerta, con movimientos cuidadosos y deliberados. Estaba a 3 metros de distancia cuando Luna levantó ligeramente la cabeza. Los ojos ámbar de la loba encontraron el rostro de Emma. Durante un largo momento, no pasó nada. Entonces, las orejas de Luna se enderezaron. Su cola hizo un débil intento de moverse. Luchó por ponerse de pie. 3 patas lo hacían difícil, lo hacían doloroso, pero lo consiguió. Emma corrió hacia ella, le echó los brazos al cuello y hundió la cara en su pelaje blanco. Te he echado de menos, sollozó. Te he echado mucho de menos. Por favor, no te mueras. Por favor, no me dejes como todos los demás me dejaron. Luna emitió un sonido, no era exactamente un gemido, ni un aullido, y lamió suavemente el rostro de Emma. Una y otra vez, como si intentara beber sus lágrimas, como si intentara absorber el dolor de la niña. Martha observaba a través de la valla, con sus propias lágrimas cayendo en silencio. Morrison estaba a su lado, secándose los ojos. Lo recuerda, dijo Morrison innecesariamente. Todos podían verlo. El comportamiento de Luna había cambiado por completo. Ahora estaba alerta, presente, comprometida. Emma se sentó en la nieve y Luna se tumbó a su lado, descansando la cabeza en el regazo de la niña. Los 3 cachorros se acercaron con cautela y luego se agolparon también alrededor de Emma. La niña y los lobos formaban una pequeña isla de calor en la tarde invernal. Emma, llamó Martha en voz baja. Mira la barriga de Luna. ¿Ves la cicatriz? Emma examinó suavemente a la loba. La cicatriz era antigua y distintiva. La memoria artística de Emma catalogó cada detalle. Sacó el medallón de su abuela, que Martha le había dado esa mañana, y comparó la foto del joven David sosteniendo un cachorro de lobo. La cicatriz coincidía perfectamente. Es ella, susurró Emma. Abuela, realmente es ella. El mismo lobo. El lobo de papá. El agente Morrison se unió a ellos en el recinto, con la tableta en la mano. Señora Whitmore, he sacado el expediente completo de Luna. Creo que tiene que ver esto. El expediente era extenso. Luna había sido rescatada en marzo de 2010, cerca de Fort Wayne, Alaska. El nombre del rescatador era Sargento David Whitmore. El informe del incidente estaba escrito a mano por David. Encontré una cría de lobo ártico de aproximadamente 3 meses en una trampa ilegal, con la pata delantera derecha destrozada, y la transporté al Centro de Vida Silvestre de Fairbanks para que recibiera atención de emergencia. Fue necesario amputarle la pata. La llamé Luna porque me recordaba a la luna blanca, hermosa, sola en la oscuridad. Me recuerda a mi hogar, a la esperanza. David había visitado a Luna 7 veces durante su recuperación. Según los registros, la última visita fue en diciembre, 20 meses antes de que lo enviaran a Afganistán. Había una nota en el margen de esa última entrada, escrita con la letra cuidadosa de David.
Si me pasa algo, que alguien cuide de ella. Se merece saber que la quieren. A Martha le temblaban tanto las manos que Morrison tuvo que sostenerle la tableta. Hay más, dijo Morrison en voz baja. Sacó fotos del archivo. David a los 24 años, con equipo militar de invierno, sosteniendo a Luna cuando era un cachorro. Los dos nariz con nariz. David sonriendo con esa sonrisa que Martha nunca volvería a ver. Otra foto de David y Luna con las frentes juntas. Era casi idéntica a una foto que Martha había tomado de David y su perro de la infancia 20 años antes. La misma pose, el mismo amor. Luna fue al santuario de vida silvestre de Alaska después de su recuperación, continuó Morrison. Vivió allí durante 7 años. La unidad de David enviaba donaciones anuales para cubrir sus cuidados. Tras la muerte de David, las donaciones cesaron. El santuario cerró en 2002 por problemas de financiación. Luna fue trasladada a un programa de cría en Alberta. Cuestionable, pero legal. Hace 6 meses, fue vendida a un coleccionista privado de Colorado. Durante el transporte, el camión sufrió un accidente. El conductor afirmó que todos los animales habían muerto, pero Luna escapó con 3 cachorros huérfanos que aparentemente había adoptado. Ha sobrevivido en la naturaleza todo este tiempo. Martha dijo que los lobos árticos son increíblemente resistentes y que Luna es inteligente. Aprendió por sí misma a cazar con 3 patas. Se mantuvo a sí misma y a los cachorros con vida durante 6 meses en condiciones que deberían haberlos matado a todos. Emma escuchaba, con los brazos aún alrededor de Luna. Papá nos la envió, dijo con absoluta certeza. Sabía que la necesitaríamos. Morrison, una científica que se basaba en hechos y pruebas, comenzó a ofrecer una explicación racional. Pero entonces se detuvo, miró a Martha, Emma y Luna juntas, y consideró la improbabilidad estadística de todo lo que había sucedido. Quizás sí, dijo en su lugar. La historia se difundió por todas las plataformas mediáticas en cuestión de horas. Alguien del hospital veterinario que Morrison nunca descubrió filtró el expediente completo y las fotos a un periodista. Por la noche, el lobo soldado caído regresa para salvar a su familia 30 años después. Era tendencia en todo el país. El video original de Martha y Emma, llevando a Luna a través de la ventisca, se compartió millones de veces. Ahora, con contexto, los presentadores de noticias lloraban en directo al leer la última nota de David sobre Luna. La historia se hizo internacional y fue recogida por medios de comunicación de la BBC en toda Europa y Asia. La frase que David le envió se convirtió en un meme, un grito de guerra, un símbolo de esperanza y conexiones imposibles. En 24 horas, el hashtag se había utilizado más de 5 millones de veces. La campaña de GoFundMe explotó, 420,000 se convirtieron en 600,000 y luego en 800,000. Al final del segundo día había alcanzado los $890,000. Varias celebridades compartieron la historia. Chris Evans tuiteó, "Así es el amor, así son los héroes". Ellen DeGeneres invitó a Martha y Emma a su programa. Martha declinó la invitación, abrumada por la situación. Dwayne Johnson donó $10,000 con una nota para Luna y la familia Sampi a David. Él sigue cuidando de ti. Grupos de veteranos se movilizaron en todo el país. La Legión Americana, BFBAPAFI, Irak y Afganistán, veteranos de América, compartieron la historia y organizaron el apoyo. Una coalición llamada Fondo de Acción de Veteranos de Montana se formó de la noche a la mañana con un propósito: asegurarse de que Martha pudiera quedarse con Emma. Llegaron miles de comentarios. Esto es lo más bonito que he visto nunca. No estoy llorando. Tú estás llorando. Esto me ha devuelto la fe en todo. Es obra de Dios. Algunos escépticos seguían sin creerlo. Es solo una coincidencia. La gente le está dando demasiada importancia. Es una historia bonita, pero los lobos son peligrosos. Fueron acallados por un amor abrumador. Las comunidades indígenas compartieron historias similares sobre espíritus animales y conexiones que trascendían la muerte. Un anciano Blackfoot llamado Thomas Running Bear se puso en contacto directamente con Martha. En nuestra tradición, los animales son mensajeros.
Tu hijo envió a Luna para protegerte. Esto es sagrado. El debate sobre si Luna debía quedarse con Martha o ir a un santuario se convirtió en una conversación nacional. Los especialistas en ética de la vida silvestre defendieron ambos lados. Esto sienta un precedente peligroso. Se trata de una circunstancia extraordinaria que requiere una excepción extraordinaria. El Departamento del Interior se involucró. El secretario recibió 10,000 correos electrónicos en 48 horas exigiendo que dejaran a Luna quedarse con Martha. Los senadores de Montana presentaron un proyecto de ley para permisos especiales de vida silvestre en casos de vínculos extraordinarios entre humanos y animales formados a través del rescate. Mientras el mundo debatía, Catherine se sentó en su habitación de hotel en Whitefish, viendo la cobertura de las noticias. Tenía pensado volver a Nueva York para esperar a que Martha incumpliera las condiciones del juez y poder intervenir y reclamar a Emma por defecto, pero algo se estaba rompiendo dentro de ella. Vio a Emma ante las cámaras, entrevistada por un periodista local. Mi papá quería a Luna. Él la salvó. Ahora nos salvamos la una a la otra. La abuela me enseñó que eso es lo que hace el amor. Vio la entrevista de Martha en la CNN. Le fallé a mi hija, Catherine. No estuve ahí cuando me necesitaba. No le fallaré a la hija de David. Catherine se quedó mirando esas palabras. Su madre en la televisión nacional, admitiendo su culpa, asumiendo su responsabilidad, algo que Catherine había esperado 10 años para oír. Llamó a su marido James a Nueva York. He cometido un terrible error. ¿Qué quieres decir? No lo hago por Emma. Lo hago para castigar a mi madre, para hacerla pagar por querer a David más que a mí. La voz de Catherine se quebró. ¿Y si me equivoco? ¿Y si ella no lo quería más? ¿Y si simplemente me fui primero? James se quedó callado un momento. Katie, esa niña necesita a su abuela, pero quizá tú también necesites a tu madre. Catherine colgó y empezó a revisar las cajas de recuerdos de su infancia que había traído del trastero de la casa de sus padres. Fotos que no había visto en años. Su madre en todos los recitales de baile, todos los partidos de fútbol, todas las obras de teatro del colegio, certificados y boletines de notas cuidadosamente guardados. Cartas que Martha había escrito pero nunca enviado. Una carta fechada en 2010 hizo llorar a Catherine. Querida Katie, sé que estás enfadada conmigo. Sé que te fallé, pero por favor, ten claro que yo te quise primero. Siempre te quise. Te querré para siempre. Entregué a David al ejército y eso lo mató. Te di tu libertad y eso te alejó de mí. Perdí a mis 2 hijos por decisiones que creí correctas. Lo siento todo. Siento no haber sido suficiente, mamá. Catherine encontró un álbum de fotos de 1984, fotos que había olvidado que existían. Ella, a los 9 años, con una pierna escayolada, su madre llevándola en brazos. Los recuerdos volvieron a ella. Un accidente de coche en una tormenta de nieve. Catherine atrapada. Martha llevando a su hija 1,5 kilómetros hasta un lugar seguro, con temperaturas bajo cero. Martha había llevado a Catherine a través de una ventisca 36 años antes de llevar a Luna. Siempre ha hecho esto, susurró Catherine, y yo lo olvidé. Lo enterré bajo el resentimiento y me convencí de que nunca me había querido. Miró el dibujo de Emma desde la sala del tribunal, el que se había compartido millones de veces en Internet. Esto es la familia. Catherine comprendió de repente que la familia no era solo la sangre, era quien estaba ahí, quien te llevaba cuando no podías caminar, quien nunca dejaba de quererte, incluso cuando tú dejabas de quererte a ti misma. Martha había estado ahí para Emma todos los días. Catherine había aparecido una vez con un abogado y exigencias. Cogió el teléfono y hizo 2 llamadas. Primero a Richard Peyton. Retira la demanda por la custodia. Retira la campaña de GoFundMe. Retira todo. Señora Whitmore Chin. Está ganando. La señora Whitmore no puede cumplir las condiciones. Estoy destruyendo a mi familia. Eso no es ganar. La segunda a su asistente en Nueva York. Borra mi agenda. Me quedaré en Montana indefinidamente. Y reservó un vuelo para James. Si ella se quedaba, él también se quedaba. Ya se las arreglarían con el trabajo más adelante.
A la mañana siguiente, Catherine entró en la oficina del Fondo de Acción para Veteranos de Montana. La coordinadora era una coronel retirada de la Marina llamada Sarah Mitchell. Soy Catherine Whitmore Chin, dijo. Martha es mi madre, Emma es mi sobrina y quiero ayudar. ¿Qué necesita? La coronel Mitchell la estudió durante un largo momento. Necesitamos una vivienda del HUD para su madre y Emma. Tenemos voluntarios dispuestos a construir, pero necesitamos terreno y permisos de construcción. Yo me encargaré de los permisos y compraré el terreno. ¿Dónde construimos? Martin Keller, un veterano de la Marina que tiene un rancho a las afueras de la ciudad, se ha ofrecido a donar 5 acres. Perfecto. Empecemos de inmediato. La coalición de veteranos de Montana, con 200 miembros y en crecimiento, se instaló en la propiedad de Martin Keller el 16 de enero. Trabajadores de la construcción, electricistas, fontaneros, todos ofrecieron su tiempo de forma voluntaria. Las empresas madereras donaron los materiales. El plan era construir una casa modular de 3 dormitorios en 48 horas. Accesible para personas con discapacidad. Construida para los inviernos de Montana, con un gran patio vallado para luna. Valor estimado, $200,000. Coste para Martha, 0. Las furgonetas de los medios de comunicación cubrieron la construcción en directo. La imagen de 200 veteranos trabajando juntos para dar cobijo a la familia de un soldado caído se convirtió en icónica. Martha y Emma observaban desde la granja de Martin, abrumadas. Catherine llegó al lugar de la construcción al amanecer del segundo día. Se acercó a Martha con vacilación. «Mamá». Martha se volvió y se quedó paralizada. «Katie, encontré tu carta, la que nunca enviaste». La compostura cuidadosamente construida de Catherine se desmoronó. «Tenías razón. Yo me fui primero. Te culpé por perder a David, pero te perdí antes de que él fuera enviado al frente. Y lo siento mucho, Katie. Debería haber estado más a tu lado. Él te necesitaba. Se iba a la guerra. Pero tú también me necesitabas a mí». La voz de Martha se quebró. «Y te fallé. Lo siento. Lo siento muchísimo». Se quedaron a medio metro de distancia. Una década de dolor y resentimiento entre ellas. Entonces Catherine acortó la distancia y abrazó a su madre por primera vez en 10 años. Emma observaba desde la ventana. La doctora Jen estaba con ella. «Esa es mi tía Katie». «Sí». «¿Sigue intentando llevarme lejos?» «No, cariño, creo que está intentando volver a casa». Emma salió fuera. Catherine se arrodilló a su altura. «Emma, lo siento todo. Tu abuela es la persona más fuerte que conozco, y tú eres igual que ella. ¿Puedes perdonarme por haber sido tan estúpida?» Emma miró a Martha. Martha asintió. Emma abrazó a Catherine. Las 3 generaciones se quedaron juntas, curando heridas que habían supurado durante años. La casa se terminó en 48 horas. Sencilla pero bonita. Porche envolvente, baño accesible, cocina acogedora con una mesa para 6 comensales. El dormitorio de Emma pintado de lavanda, su color favorito. El dormitorio de Martha en la planta baja, las paredes del salón preparadas para las fotos de David Jam. El gran jardín incluía el recinto de luna, especialmente diseñado con agua brillante, rampas en lugar de escalones, refugio contra las inclemencias del tiempo y visibilidad desde la ventana de la cocina, para que Emma pudiera ver a Luna en cualquier momento. El 18 de enero, Martha y Emma se mudaron juntas. Catherine estaba allí. James estaba allí. La señora Patterson, el pastor Williams, la mitad del pueblo se presentó con comida, muebles y bienvenida. El inspector de CPS llegó, recorrió la casa y sonrió. «Esto supera todos los requisitos, señora Whitmore, por un margen significativo». El juez Harrison asistió a la jornada de puertas abiertas. Le dio la mano a Martha. «Cumpliste las condiciones. La custodia de Emma está asegurada». Esa noche, Martha, Emma y Catherine cenaron juntas en la nueva mesa de la cocina. Luna las observaba desde su recinto a través de la ventana. Los 3 cachorros se acurrucaron a su alrededor. «Estamos en casa», dijo Emma. Y finalmente, tras años de pérdidas y dolor, y a punto de rendirse, estaban en su primera mañana en la nueva casa.
Martha se despertó sin el dolor familiar del frío suelo de hormigón y las paredes finas, con aislamiento real, calefacción central y una cama adecuada que no le hacía daño a sus articulaciones artríticas. Por un momento, olvidó dónde estaba y le entró el pánico. ¿Había muerto? ¿Era esto el cielo? Entonces oyó a Emma cantando suavemente en la cocina, cantando. La niña que había estado en silencio durante 27 meses estaba preparando el desayuno y cantando. Martha se dirigió a la cocina. Su movilidad seguía siendo limitada, pero había mejorado. Emma estaba frente a la cocina preparando huevos revueltos. Huevos de verdad, no el sustituto en polvo con el que habían sobrevivido durante años. La nevera estaba llena, abastecida por la comunidad. Los armarios estaban llenos. Había comida suficiente para semanas. A través de la ventana, Luna yacía en su recinto. 3 cachorros jugaban revolcándose unos sobre otros. La loba blanca miró hacia la casa y Marta juró. Luna asintió con la cabeza como diciendo, «Lo conseguimos». «Buenos días, abuela», dijo Emma. Su voz seguía siendo tranquila, pero cada día más fuerte. «También preparé suficiente para la tía Katie. Vendrá a desayunar». Catherine había alquilado una casa en la ciudad. Ella y James se quedarían allí indefinidamente mientras ella decidía cómo trasladar su bufete de abogados. Ya había empezado a reunirse con bufetes de Montana para estudiar oportunidades de asociación. James estaba negociando el teletrabajo con su banco de inversión. Vinieron a desayunar esa mañana y muchas mañanas más. Catherine ayudaba a Emma con los deberes. James enseñaba a Emma a invertir. El dinero de GoFundMe generará intereses. Déjame mostrarte cómo funciona el crecimiento compuesto. Martha vio cómo su familia se recomponía, puntada a puntada. Las sesiones de terapia de Emma con el Dr. Chen continuaban 2 veces por semana. El progreso era notable. El vocabulario de Emma aumentaba cada día. Las frases completas se convirtieron en párrafos y estos en conversaciones. Las pesadillas disminuyeron. Los dibujos cambiaron. Seguían siendo lobos, pero ahora los lobos sonreían, rodeados de su familia. Emma está procesando su dolor de forma saludable. El doctor Chush, informó Chen. Tener a Luna cerca es más terapéutico que cualquier técnica que conozco, y la presencia de Catherine está curando heridas que Emma ni siquiera sabía que tenía. La salud de Martha se estabilizó. Comidas regulares, medicación constante, reducción del estrés. Su diabetes seguía siendo controlable. Los daños por congelación eran permanentes. Le faltaban dedos de los pies y tenía menos sensibilidad en los dedos de las manos. Pero se adaptó. La fisioterapia ayudó. La accesibilidad de la casa ayudó aún más. Las revisiones mensuales mostraban una mejora. Hagas lo que hagas, Martha, sigue haciéndolo. Su médico le dijo, estás prosperando. Y Luna se adaptó a la vida con 3 patas de forma lenta, pero segura. Nunca volvería a correr como un lobo de 4 patas. Nunca volvería a cazar con éxito en la naturaleza. Pero podía caminar, podía jugar con los cachorros, podía vivir con dignidad y comodidad. Dirt, Brightwater la visitaba semanalmente para supervisar su progreso. Asombrada por la resistencia de Luna, Emma pasaba horas con ella todos los días, leyéndole, jugando y a veces simplemente sentándose en un silencio agradable. Luna era gentil, protectora y paciente. Los 3 cachorros, a los que Emma había llamado Shadow, Storm y Starlight, seguían a Emma a todas partes como si fueran hermanos más. El vínculo entre ellos es extraordinario. Dog, querido Brightwater, le dijo a Martha, Luna sabe que Emma le salvó la vida. Los animales lo entienden, lo recuerdan. En febrero, la cineasta independiente Sarah Whitfield se puso en contacto con Martha con una propuesta. Un largometraje documental sobre el rescate y sus consecuencias. Martha se mostró indecisa. Emma estaba emocionada. Catherine le dijo que, desde un punto de vista legal, esto podría financiar todo el futuro de Emma, la universidad, los estudios de posgrado, todo. Martha aceptó con condiciones estrictas, que se protegiera la privacidad de Emma durante las escenas peligrosas, que se honrara la memoria de Daffy con sinceridad
y que los beneficios se repartieran entre el Fondo Educativo de Emma y la Fundación Legado de David, una organización sin ánimo de lucro que estaban creando. El rodaje comenzó en marzo. Entrevistas con Martha, Emma, Catherine, Jet Morrison, Dee Chen y los veteranos que habían construido la casa. Hermosas imágenes de Luna y los cachorros, paisajes de Montana, la construcción de la casa, la historia de David contada a través de sus diarios, fotos y testimonios de soldados que habían servido con él. Las imágenes más impactantes fueron las de Emma. Sentada en su habitación, rodeada de sus dibujos de lobos, habló a la cámara sobre cómo llevó a Luna a través de la tormenta de nieve. Estábamos tan cansados. La abuela se cayó 3 veces. Pensé que íbamos a morir. Pero la abuela seguía diciendo, un paso más. Así que dimos un paso más, y luego otro. El amor no se detiene. Eso es lo que me enseñó la abuela. El amor perdura incluso cuando es pesado. En una escena desgarradora, Emma se dirigió directamente a la foto conmemorativa de David en la pared del salón. Papá, la salvamos tal y como nos pediste, y ella nos salvó a nosotros. Creo que sabías que lo haría. Creo que por eso la enviaste. El documental titulado Carried Love, Loss and Wolves se estrenó en el Festival de Cine de Sundance el 21 de enero. Ovación de 8 minutos. El público estaba llorando. Ganó el premio del público al mejor largometraje documental y National Geographic adquirió los derechos de emisión. La película se emitió en marzo y tuvo 4,5 millones de espectadores la primera semana. Nominada a los Emmy como mejor documental, se convirtió en visionado obligatorio en las escuelas de Montana y luego en todo el país, para enseñar empatía, resiliencia y el vínculo entre los seres humanos y los animales. Los ingresos del documental fueron considerables, $180,000 donados directamente a las causas designadas por Martha y Emma. El 20 de febrero, se fundó oficialmente la David's Legacy Foundation. Se constituyó oficialmente como una organización sin ánimo de lucro, 511(3), con la misión de apoyar a los soldados caídos, a sus familias y a la conservación de la vida silvestre en honor al sargento David Whitmore. La financiación inicial procedía del excedente de GoFundMe, $200,000. La junta directiva estaba formada por Martha como presidenta, Catherine como tesorera, el agente Morrison, la coronel Sarah Mitchell de la coalición de veteranos y 2 representantes de las familias Gold Star. Alquilaron un pequeño espacio de oficinas en Whitefish, donado por una empresa local. Se pusieron en marcha 3 programas de inmediato. El programa de apoyo a las familias proporcionaba ayudas económicas a las familias Gold Star, asistencia para viviendas de emergencia, becas para la educación de los niños y servicios de asesoramiento para el duelo. Durante el primer año, 27 familias recibieron ayuda por un total de $85,000. El programa de conservación de la vida silvestre se asoció con santuarios de lobos, financió programas educativos en escuelas y creó sesiones de terapia curativa a través de la naturaleza para veteranos con trastorno de estrés postraumático. Luna se convirtió en la embajadora de la fundación. Con visitas educativas controladas a las escuelas, los niños la conocieron, aprendieron sobre los lobos y sobre la conservación. La beca conmemorativa David Whitmore otorgaba $100,000 anuales a hijos de militares que cursaban estudios de veterinaria o conservación de la vida silvestre. La primera beneficiaria fue una estudiante de último año de secundaria llamada María Santos, hija de un marine discapacitado que había sido aceptada en el programa de veterinaria de la Universidad Estatal de Montana. Emma, de 10 años, ayudó a entregar la beca. Se subió al estrado y habló con claridad y confianza. Mi papá salvaba animales porque no podía salvar a todo el mundo en la guerra. Esta beca ayuda a otros niños a salvar animales también. Así es como se multiplica el amor. La recaudación de fondos superó las expectativas. El documental generó donaciones masivas. Una gala anual en Whitefish recaudó $320,000 el primer año. Los patrocinadores corporativos, Patagonia, Rey y otras empresas de actividades al aire libre que compartían los valores de la fundación, contribuyeron de manera significativa.
La red de contactos de Catherine en Nueva York resultó invaluable para cultivar donantes importantes. El presupuesto operativo del primer año fue de $650,000. A los 23 años, había crecido a más de $2 millones anuales. El 20 de marzo, Luna presentó una complicación inesperada. A pesar de la seguridad del recinto, se había avistado un lobo macho salvaje cerca de la propiedad, atraído de alguna manera por los aullidos de Luna. La naturaleza encontró la manera. Luna estaba embarazada. Los funcionarios de vida silvestre investigaron. El lobo, que finalmente fue identificado como miembro de una manada local, había logrado atravesar la valla en múltiples ocasiones. Reforzaron la seguridad, pero para entonces el daño ya estaba hecho. El embarazo desató un intenso debate. ¿Debía Luna dar a luz en cautiverio? ¿Debían criarse los cachorros nacidos en libertad en un recinto o ser liberados? ¿Cuáles eran las implicaciones éticas para Brightwater de permitir el proceso natural? Luna ya estaba criando con éxito a 3 cachorros adoptados, si era maternal, capaz y se encontraba en un entorno seguro. Dejemos que tenga a sus hijos biológicos. Se tomó la decisión de permitir el nacimiento, evaluar a cada cachorro individualmente a los 6 meses y dejarles elegir entre la libertad o la seguridad en función de su comportamiento y la orientación de Luna. En el laberinto, cuando Luna dio a luz a 5 cachorros, Emma estaba presente con el equipo veterinario observando el milagro. Los llamó Hope, Grace, Mercy, Joy y Peace. Papá querría que los llamaran con nombres bonitos, explicó. Luna ahora tenía 8 cachorros. En total, 3 adoptados y 5 biológicos. Se amplió el recinto. Luna prosperó en su papel de madre. Su depresión desapareció por completo, sustituida por un propósito. A los 6 meses, se dejó la puerta abierta durante las sesiones supervisadas. 2 de los cachorros biológicos, Hope y Grace, se aventuraron a salir y no regresaron. Habían elegido la vida salvaje, uniéndose a la manada cuyo macho los había engendrado. 3 se quedaron a merced de la misericordia. Joy y Peace, cómodas con los humanos, se unieron a Emma, eligiendo la seguridad por encima de la libertad. Luna se quedó, como todos sabían que haría. Ahora este era su hogar. La manada de lobos se convirtió en una herramienta de enseñanza extraordinaria. Grupos escolares la visitaban mensualmente para aprender sobre el comportamiento de los lobos, la conservación, la coexistencia entre los seres humanos y la vida silvestre, y la importancia de las segundas oportunidades. Emma solía dirigir las visitas con la presencia de cuidadores profesionales. Esta es Luna, les decía a los niños con los ojos muy abiertos. Ella salvó la vida de mi abuela y mi abuela salvó la suya. Nos enseñan que el amor traspasa todas las fronteras, incluso entre especies. El programa se amplió. El primer año lo visitaron 1,200 estudiantes. Los profesores informaron de un impacto transformador. Los estudiantes que conocieron a Luna desarrollaron una empatía inmediata por los animales incomprendidos. El Departamento de Biología de la Fauna Silvestre de la Universidad de Montana solicitó permiso para estudiar la adaptación de Luna a la vida con 3 patas. Emma, que ahora tiene 11 años, participó en la recopilación de datos y en las observaciones. Registró los movimientos, los patrones de comportamiento, los hábitos alimenticios y las interacciones sociales de Luna. El artículo resultante, Comportamiento adaptativo en Canis lupus arctos lesionados, se publicó en la revista Journal of Wildlife Management. Emma figuraba como coautora a los 11 años, la más joven en los 70 años de historia de la revista. Este logro despertó la pasión de Emma por la biología. Devoraba libros sobre comportamiento animal, ecología y conservación. Sus dibujos evolucionaron desde simples lobos hasta detallados bocetos anatómicos. Sus proyectos para la Feria de Ciencias ganaron concursos estatales. Los profesores le auguraban un futuro brillante. Tu hija estaría muy orgullosa. Martha le dijo a una foto de David una noche, va a hacer cosas extraordinarias. El 15 de marzo de 2021 se cumplió un año desde el rescate. La ciudad de Whitefish lo declaró Día de Luna, un reconocimiento oficial.
Se celebró una ceremonia en la casa de Martha con más de 200 asistentes, funcionarios municipales, veteranos, simpatizantes y medios de comunicación. El alcalde descubrió una placa. En esta tierra, el amor venció al miedo en honor a C.J.T. David Whitmore, Martha Elaine Whitmore, Emma Grace Whitmore y Luna, que nos enseñaron que la familia es quien está ahí cuando llega la tormenta. Los veteranos entregaron a Emma una bandera doblada en honor al servicio y sacrificio de su padre y en reconocimiento a su valentía. Emma, de 10 años, se dirigió a la multitud. Hace un año mi abuela me enseñó que el amor es pesado. Hay que llevarlo. Es difícil. Duele. Pero hay que llevarlo de todos modos. Mi padre lo llevó a Alaska. Mi abuela lo llevó a través de una tormenta de nieve. Y ahora yo también lo llevo. Gracias por llevarnos cuando no podíamos llevarnos a nosotros mismos. Martha habló a continuación, visiblemente más fuerte que el año anterior. A mis 73 años, pensaba que mi historia había terminado. Pensaba que no me quedaba nada que dar. Pero Emma me recordó, no has terminado hasta que el amor diga que has terminado. Y el amor nunca dice que has terminado. Miró a Catherine, que estaba junto a James. El amor siempre encuentra el camino a casa. Catherine dio un paso al frente con su propio anuncio. Una donación personal de $100,000 a la fundación. Durante los 10 años que no estuve aquí, y durante los 50 años que espero estar, Luna fue sacada, atada con una correa y supervisada para su primera aparición pública. Se permitió a los niños observar desde una distancia segura. Luna estaba tranquila, digna. Reguel. Emma se colocó a su lado y un fotógrafo capturó el momento. Una niña pequeña, un gran lobo blanco, cicatrices a juego de su terrible experiencia compartida. La foto se volvió viral de nuevo. Las cicatrices a juego se convirtieron en otro símbolo de su historia. El verano llegó cálido y dorado. Martha se sentó en el porche al amanecer, con un café en la mano, viendo a Luna aullar al amanecer. El sonido ya no parecía solitario, parecía una canción de gratitud. Emma salió y se unió a su abuela. ¿Qué crees que diría papá sobre todo lo relacionado con Luna? ¿Sobre todo? Los ojos de Martha se llenaron de lágrimas. Creo que diría, bien hecho, mamá, bien hecho, Osita. Osita era el apodo que David le había puesto a Emma cuando era bebé. Lo extraño. Yo también. Cariño todos los días, pero él está aquí, en Luna, en ti, en cada decisión que tomamos de amar en lugar de temer. Emma se apoyó en su abuela. ¿Luna vivirá mucho tiempo? Los lobos en cautividad pueden vivir entre 12 y 16 años. En el estanque, solo entre 6 y 8. Luna ha tenido una vida difícil, pero ahora está a salvo. Estará con nosotros todo el tiempo que pueda. Y cuando ya no esté, Martha optó por la honestidad. Estaremos tristes, la echaremos de menos, pero recordaremos que nos enseñó lo que necesitábamos aprender y lo llevaremos adelante. En otoño de 21, Emma comenzó quinto grado. Su proyecto para la presentación sobre el patrimonio familiar de la escuela se titulaba Mi árbol genealógico. Dibujó un árbol genealógico tradicional con Thomas y Martha en la parte superior, luego David y Catherine, luego Emma, pero añadió ramas. La mayoría de los árboles genealógicos no incluían a Luna. Los 8 cachorros de lobo, la señora Patterson, el doctor Chan, el agente Morrison, el coronel Mitchell, todos los que los habían ayudado a superar la tormenta. Su maestra le preguntó por qué. Emma, los lobos no son familia. La respuesta de Emma fue firme. La familia no es solo lazos de sangre, es quien te ayuda, y todos ellos nos ayudaron. La maestra le puso una A+ y escribió en la tarea: sabiduría más allá de tu edad. El invierno de 2021 trajo cambios. Catherine se mudó oficialmente a Montana y abrió un bufete de derecho de familia, Whitmore Family Law, dedicado a mantener unidas a las familias. Se centró en casos de custodia pro bono, adopciones y ayuda a familias en crisis. Su primer caso fue el de una viuda veterana que luchaba por quedarse con sus 3 hijos frente a sus suegros, que afirmaban que no era apta para criarlos. Catherine ganó. Los niños se quedaron en casa. Casi cometo el peor error de mi vida.
le dijo Catherine a la mujer. No dejaré que otros lo cometan. En la primavera de 22, Martha tuvo un episodio cardíaco. Dolor en el pecho, ritmo irregular, hospitalización durante 3 días. Emma estaba aterrorizada. A los 11 años, había perdido a tanta gente que la idea de perder a Martha era insoportable. No puedo perderte también a ti, abuela. Martha, conectada a los monitores, tomó la mano de Emma. Escúchame con atención, pequeña. Cuando me haya ido, no hoy, pero algún día, estarás bien. Catherine está aquí ahora. Luna está aquí y yo estaré con papá, mamá y el abuelo Thomas, cuidándote. Prométeme que esperarás mucho tiempo. Esperaré hasta que ya no me necesites. La voz de Emma era firme. Entonces esperarás para siempre. Martha se recuperó. El episodio fue una advertencia, no un final. Se ajustó la medicación. Se redujo aún más el estrés. Ahora tenía 74 años y su cuerpo le recordaba que el tiempo no era infinito. Pero aún no había terminado. No mientras Emma todavía la necesitara. Verano de 22, Chut trajo una conciencia agridulce. Luna, ahora con 6 años, mostraba signos de ralentización. Sus movimientos eran más rígidos. Dormía más. Agua brillante y sucia. La examinó cuidadosamente. Está sana, Martha, pero ha tenido una vida dura. Los lobos con 3 patas trabajan el doble para hacer la mitad. Su cuerpo está cansado. La esperanza de vida media de los lobos en libertad era de 6 a 8 años. En cautividad, de 12 a 16. Luna se encontraba ahora en un punto intermedio entre la cautividad y la libertad. Tras años de dura supervivencia, Martha y Emma tomaron una decisión. Ninguna intervención médica extrema. Mantener a Luna cómoda. Controlar su dolor. Dejarla vivir con dignidad. Cuando llegara su hora, dejar que llegara con suavidad. Emma visitaba a Luna todos los días, le leía, se tumbaba a su lado en el recinto, a veces simplemente se sentaba en un silencio complaciente. Los 8 lobos, la manada de Luna, las rodeaban como guardianes. Ella también nos enseñó lo que necesitaba. Emma dijo una noche, ahora puede descansar. Luna parecía contenta. Había sobrevivido 2 veces a las heridas de las trampas. Había sobrevivido a inviernos brutales. Había sobrevivido a la pérdida, al trauma y a la adaptación. Ahora, en su ocaso, estaba caliente, gruñona, querida y rodeada de su familia. Para un lobo, era más de lo que la mayoría podía esperar. El 75 cumpleaños de Martha en otoño de 22 trajo consigo una fiesta sorpresa. 100 invitados, Emma, ahora con 12 años, la había organizado con la ayuda de Catherine. La casa rebosaba de risas y amor. El regalo de Emma fue una carta de aceptación para el Montana Wildlife Leadership Camp, un programa competitivo para estudiantes interesados en carreras relacionadas con la conservación. Emma había presentado su solicitud en secreto y había sido seleccionada entre 200 candidatos. Voy a estudiar a los lobos, le dijo Emma a Martha, tal y como hubiera querido su padre. Voy a protegerlos. Martha lloró. Él está muy orgulloso de ti. Yo también estoy muy orgullosa de ti. Miró a su alrededor, a la casa llena de gente. Catherine y James, la señora Patterson, Dick Chen, el agente Morrison, el coronel Mitchell, el pastor Williams, amigos del colegio, vecinos, veteranos que habían construido su casa. Martha se sintió abrumada por la plenitud de la vida después de tanto vacío. Lo hemos conseguido, le susurró a la foto de David en la pared. Tu pequeña va a estar bien, más que bien, va a ser extraordinaria, dijo. Marzo de 2023 trajo un último regalo de David, 3 años después de que su lobo volviera con ellos. El agente Morrison los visitó con un sobre sellado. Estaba entre las pertenencias personales de David de Afganistán. Había estado almacenado en el ejército durante 9 años. Había un retraso. Por fin estaban entregando todo a las familias. Este está dirigido a quien salve a Luna. Martha y Emma lo abrieron juntas. Les temblaban las manos. Temblaba la letra de David. Si estás leyendo esto, Luna ha encontrado a alguien que la quiere. Gracias. La rescaté porque no podía salvar a todo el mundo. La guerra te enseña que no puedes arreglar todo lo que está roto.
detener todas las tragedias, curar todas las heridas, pero podía salvarla a ella. Una pequeña loba blanca en una trampa. Eso podía hacerlo. Ella me enseñó que el amor no consiste en arreglarlo todo. Consiste en estar ahí para lo que puedes arreglar. Se trata de hacer lo correcto, incluso cuando las cosas importantes están fuera de tu control. Mamá, si eres tú quien lee esto, y creo que podría ser así porque nunca pudiste dar la espalda a alguien que necesitaba ayuda, quiero que sepas que eso lo aprendí de ti. Me enseñaste a estar presente, a llevar lo que pesa, a no pasar nunca por alto el sufrimiento que puedo aliviar. Cuida de ella. Ella cuidará de ti. Y dile a Emma que la quiero hasta la luna ida y vuelta. Dile que el lobo de su papá la cuidará. Dile que sea valiente, que sea amable y que transmita amor. No se acaba. El amor no termina. Solo cambia de forma. Con todo mi corazón, David March. David había escrito esta carta un mes antes de morir. Sabía que el despliegue era peligroso. Se había preparado para lo peor y había dejado instrucciones para el cuidado de Luna, codificadas con la esperanza de que, de alguna manera, el lobo encontrara a su familia. Emma miró a Martha, él lo sabía, sabía que la necesitaríamos. Martha estudió la carta, la fecha, la redacción deliberada. No podía saberlo con certeza, pero tenía esperanza y se preparó. Se aseguró de que los registros de Luna fueran detallados. Se aseguró de que se pudiera rastrear su origen hasta él. Se aseguró de que, cuando nos encontráramos, supiéramos que eso significaba algo. El agente Morrison lo confirmó. Hablé con el mejor amigo de David de su unidad. Me dijo que David le hizo prometer que mantendría el expediente de Luna completo y accesible. Dijo que si yo no regresaba a casa, alguien podría necesitarla tanto como ella los necesitaba a ellos. No fue magia, no fue una intervención divina. Fue un soldado que amaba a su familia y hacía planes de contingencia. Fue un hombre que entendió que el amor a veces significa poner las cosas en marcha y confiar en que llegarán a su destino. David les había enviado a Luna, no de forma sobrenatural, sino deliberadamente, como un último regalo a través del abismo de la muerte. Sigue cuidándonos, susurró Emma. La primavera de 2024 llegó con calor y renovación. Martha tenía ahora 76 años, se movía más despacio, pero seguía moviéndose. Catherine y James habían hecho de Montana su hogar permanente. Emma tenía 13 años, le iba muy bien en el colegio y ya estaba cursando asignaturas de biología de nivel universitario. Luna tenía 8 años, una edad avanzada para una loba salvaje, pero seguía presente, seguía siendo querida, seguía siendo el corazón de su hogar. Un domingo por la mañana de abril, se reunieron en la ladera detrás de la casa. Martha, Emma, Catherine, James y la familia extendida que se había formado a su alrededor. Luna y su manada salieron del recinto para pasar un rato al aire libre bajo supervisión. Las montañas de Montana se extendían sin fin, todavía cubiertas de nieve, y el cielo era increíblemente azul. Emma se sentó junto a Luna, con la cabeza de la loba descansando en su regazo. Ambas estaban tranquilas. Martha las observaba y pensaba en el viaje. De una caravana que no podían permitirse a un hogar lleno de amor. Del silencio al habla, del aislamiento a la comunidad, de la desesperación a la esperanza. Todo porque había decidido ayudar a un lobo atrapado en una trampa. Todo porque Emma había decidido seguirla a la tormenta. Todo porque David había amado a un lobo blanco hacía 13 años y había confiado en que ese amor se multiplicaría en el futuro. Catherine se recostó contra el hombro de su madre, algo que no había hecho desde su infancia. Vamos a estar bien, ¿verdad? Martha sonrió. Ya lo estamos. Emma levantó la vista de Luna y dijo a nadie y a todos, la gente me pregunta si creo en los milagros. Yo les digo que creo en llevar. La abuela llevó a Luna. Luna llevó el amor de papá. Papá nos llevó a todos. Y ahora yo los llevo a ellos. Se puso de pie y ayudó a Luna a levantarse. El amor no termina, se transforma. Papá se convirtió en Luna. Luna se convirtió en familia. La familia se convirtió en comunidad y la comunidad nos llevó a casa. Miró las montañas y el cielo infinito. La abuela tiene ahora 76 años. Se mueve más despacio,
pero sigue paseando con Luna todas las mañanas. Catherine la visita todos los domingos. Estamos construyendo algo. Papá creó un lugar donde ninguna familia carga sola. Luna se está haciendo mayor. Emma continuó en voz baja, la abuela también. Pero Emma acaba de empezar. Y cuando ellas ya no estén, yo las llevaré como ellas me llevaron a mí. Su voz se hizo fuerte, segura, porque eso es lo que hace el amor. El amor sostiene, a través de la ventisca, a través de la pérdida, a través de lo imposible, el amor sostiene. Y el amor nunca dice, ya has terminado. Se volvió hacia su abuela. Martha le tendió la mano. Emma la tomó. Catherine se unió a ellas. James, la señorita Patterson, el agente Morrison, Dachin, todos los que se habían convertido en familia. Caminaron juntos por la ladera. Luna y su manada los seguían. El sol de Montana calentaba sus espaldas, proyectando largas sombras que se entrelazaban y se volvían indistinguibles. Humanos y animales, supervivientes y salvados, ahora todos eran una familia. Detrás de ellos, el viento llevaba el aullido de Luna a través del valle. Ya no estaban solos. No había luto, había celebración. Celebración del amor que había sobrevivido a mandíbulas atrapadas, ventiscas y la muerte misma. Amor que había cruzado especies, cruzado generaciones, cruzado todas las fronteras que deberían haberlos mantenido separados. Amor que, contra todo pronóstico y toda lógica, los había traído a casa. Martha Elaine Whitmore falleció pacíficamente a los 79 años con Emma y Luna a su lado. Luna la siguió 6 meses después, muriendo mientras dormía rodeada de su manada. Emma se graduó en el instituto con los máximos honores y asistió a la Universidad Estatal de Montana para estudiar biología de la vida silvestre. Tras obtener su doctorado, la Fundación David's Legacy continúa su labor, habiendo ayudado a más de 100,000 familias y protegido cientos de miles de acres de hábitat de vida silvestre. Catherine se convirtió en una de las abogadas de derecho de familia más respetadas de Montana, reuniendo a docenas de familias separadas por las circunstancias. Emma Grace Whitmore se convirtió en una voz destacada en la conservación de la vida silvestre. Su trabajo obtuvo reconocimiento internacional. Se casó a los 28 años, tuvo 3 hijos y llamó a su primera hija Martha Luna. La casa de Whitefish sigue perteneciendo a la familia. Ahora es un pequeño museo y centro educativo. Visitantes de todo el mundo acuden a ver el lugar donde el amor venció al miedo. En la pared, junto a la foto conmemorativa de David, cuelga un dibujo infantil de Emma en el que aparecen una abuela, un niño y un lobo blanco rodeados con un círculo de crayón y las palabras «Esta es la familia». Y cada 15 de marzo, el día de Luna, la gente se reúne para recordar que el amor no termina, sino que perdura.